En esta oportunidad de Gente Ve Opiniones nos acompaña José Serrano Selgado, él es presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador. Bienvenido, El Salvador, y gracias por acompañarnos en Gente Ve Opiniones. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las ciudadanas y ciudadanos de El Salvador, hermanos nuestros, en el mismo proceso de transformación de la patria, de nuestras patrias pequeñas en territorio, pero gigantes en la esperanza de consolidar la América que buscamos, de equidad, de igualdad y de protección de derechos. Bueno, para tener un panorama de quién es el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, él es un doctor en Derecho, fue ministro del Interior durante 6 años y medio. Su cargo como diputado lo consiguió con la mayor cantidad de votos del electorado en Ecuador. Presidente, me gustaría saber o conocer su impresión luego de haberse instalado la sesión plenaria de la Eurolat. ¿Cuál es la impresión que usted se lleva de los discursos que se dieron en esta inauguración? Bueno, sin lugar a dudas, un discurso del presidente saliente del ala latinoamericana contundente en torno a la exposición de cómo una sociedad puede sucumbir frente al capital o puede generar en realidad desarrollo frente a la protección del ser humano. Y ese creo que ha sido uno de los planteamientos y temas preponderantes que hemos tenido en estos 10 años, por ejemplo, en Ecuador. Justamente hemos privilegiado la protección del ser humano sobre el capital y eso nos ha dado un gran significado en varios frentes, pero al mismo tiempo nos ha dado resultados que han beneficiado directamente a nuestros compatriotas. Yo creo que el discurso planteado desde la advertencia a los diferentes parlamentarios latinoamericanos y europeos de lo que puede ser un fortalecimiento de las políticas públicas y legislación única y exclusivamente mirando el capital productivo como la razón de ser de nuestros países y no a los ciudadanos como la naturaleza misma de la sociedad, ha sido medular. Sí, de todas maneras, el presidente del ala europea pues, ha señalado algunos temas también esenciales relacionados, por ejemplo, al cambio climático y ha criticado fuertemente la salida de Estados Unidos a través de su presidente Trump del Acuerdo de París. Obviamente, esto creo que es un tema de responsabilidad de todos los países y de todos los mandatarios del mundo, y esa salida pues representa un riesgo gravísimo para el mundo en torno a la protección del ecosistema. Entonces, creo que se han dado una suerte de discursos complementarios por parte de los dos copresidentes que nos dan a nosotros también la perspectiva y la expectativa de que este Eurolat, como se le conoce a este espacio donde nos encontramos parlamentarios europeos y latinoamericanos, tiene debate, tiene condumio, y creo que hacia allá deberían ir las sesiones plenarias y también el trabajo que debemos hacer en estos próximos años, con temas medulares como por ejemplo relacionado a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio. Hay que terminar definitivamente con ese sistema de arbitrajes lacerantes para los estados en donde solamente las transnacionales tienen ventajas y tienen privilegios, con arbitrajes privados, con arbitrajes que en realidad ya parecen incluso amañados y que no protegen a los ciudadanos, sino protegen a los grandes capitales que están detrás de las transnacionales. Hay que hacer arbitrajes públicos, hay que hacer arbitrajes que realmente defiendan a los ciudadanos y a sus intereses. Y por otra parte también hay temas medulares como el tema de la migración. Hay que generar también que la movilidad humana se convierta en un derecho universal. La movilidad humana no puede estar restringida frente a la movilidad de capitales. La movilidad humana somos los seres humanos. Sin seres humanos no hay mundo. Sin seres humanos no hay razón de ser de nuestra sociedad como tal. Entonces, yo creo que ahí están dos factores fundamentales en los cuales se puede apostar a este Eurolat, a trabajar efectivamente en un fortalecimiento de esa movilidad humana entre el viejo continente y Latinoamérica,
y obviamente el tema también relacionado a estos arbitrajes para proteger a los ciudadanos. Partiendo de esto, presidente, ¿de qué forma se puede impactar desde lo que aquí se trate, lo que aquí se analice y discute entre todos los parlamentarios? ¿De qué forma se puede impactar principalmente a la región en la que vivimos, a Latinoamérica? Yo creo que hay que ir generando espacios de institucionalidad que determinen que cuando asistimos a eventos de esta naturaleza, no solamente sea para generar acuerdos de buena voluntad, sino que vayamos encontrando los mecanismos para que algún momento los podamos institucionalizar, estas relaciones se puedan institucionalizar y puedan volverse obligatorias y vinculantes las decisiones que se vayan tomando en estos espacios políticos, en estos espacios bilaterales específicamente, que al final terminan siendo multilaterales porque estamos asambleístas, si bien tiene relación específicamente al Parlamento latinoamericano y a los parlamentos latinoamericanos y al Parlamento Europeo, pero que sin embargo confluyen prácticamente todos los asambleístas, todos los diputados, congresistas, senadores de Europa y Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay que ir construyendo una institucionalidad que vuelva vinculante y obligatoria esta responsabilidad. Será un sueño seguramente, pero hay que soñar en grande definitivamente. Si queremos generar una relación horizontal, una relación duradera, yo creo que la institucionalidad es fundamental. El Salvador y Ecuador tienen algunos puntos en común y usted como ministro del Interior que estuvo al frente, exministro del Interior, trabajaron mucho en el tema de seguridad. Hace poco le escuchaba que no se trataba de copiar recetas, pero sí de intercambiar experiencias. Y en El Salvador, el gobierno salvadoreño está en el esfuerzo, por ejemplo, de mejorar la seguridad del país. Está en una reforma de salud y una reforma educativa para poder llevar mejor desarrollo a El Salvador. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes, y en su caso, utilizaron o implementaron para mejorar la situación de la población en Ecuador? Bueno, en primer lugar, formé parte de un gobierno que lo dirigió el expresidente Rafael Correa, en el cual las transformaciones fueron integrales. No se pensó solamente en la transformación del sistema de salud, no se pensó solamente en la transformación del sistema económico, no se pensó solamente en la transformación del sistema educativo. Fue una transformación integral del país, absoluta del país. Recuperamos la institucionalidad, recuperamos la dignidad de los ecuatorianos y en esa perspectiva se involucró también el tema de la seguridad ciudadana, una seguridad ciudadana que está más bien dicho que no tenía nada de ciudadana, era una seguridad, la seguridad del Estado. El Estado securitista, el Estado protegiendo a sus bienes, el Estado protegiendo a sus funcionarios, el Estado protegiendo a los grupos de poder. Y los ciudadanos de a pie, pues ellos no eran parte de la fiesta, eran parte sí de la hacienda que se había dividido y nada más. Y había que romper con esas taras, habría que romper con esa desestructuración del Estado. Entonces hacia allá fuimos y eso nos permitió definitivamente ir generando el concepto de seguridad ciudadana. Terminamos con una policía con una visión unipolar en la cual simplemente todo estaba dado en función de la represión. Y pasamos a una policía que protegía derechos, a una policía que estaba militarizada, a una policía civil y ciudadana, que rendía cuentas en los barrios, que rendía cuentas en las calles. Policías con nombre y apellido, ya no policías enmascarados, ni policías que iban a lanzar bombas lacrimógenas a manifestantes, sino policías que salían a mostrar también en el sacrificio de su rostro, de sus manos y de su trabajo, lo que ellos podían hacer por los ecuatorianos y ecuatorianas para que los delincuentes no les acechen. Pero esto implica... ¿Tuvo eso en la población? Por supuesto. Tuvo su impacto. Logramos bajar la tasa de homicidios de 20 casos a 5 casos por 100.000 habitantes en 5 años. Entonces, nadamos contracorriente. Logramos una reducción de la pobreza con la política pública general, integral, que se manejó estos 10 años en la Revolución Ciudadana y que la sigue haciendo el presidente Moreno, ¿no es cierto? Logramos justamente sacar de la pobreza a 2 millones de ecuatorianos. 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza y además logramos bajar la tasa de homicidios y asesinatos en 20 casos por
a 5 casos por 100.000 habitantes. Nadamos contracorriente de lo que había estado, de lo que viene sucediendo en América Latina, porque a más de ser la región más inequitativa del mundo, somos la región más violenta del mundo. Entonces, ese nadar contracorriente, pero no significa que nos podemos quedar tranquilos con lo que está sucediendo en Ecuador. Si no hacemos la transformación integral de Latinoamérica, pues cualquier momento volvemos nuevamente para atrás. Hay que pensar en esta lógica de cómo logramos estandarizar ciertas políticas públicas que nos permitan priorizar al ser humano sobre el capital. Esa es la esencia. Los países consumistas destrozan a sus sociedades. Los países que efectivamente protegen derechos engrandecen a sus sociedades. Y ese tiene que ser el fin último de la democracia. Cómo los ciudadanos efectivamente consolidan lo que nosotros llamamos el buen vivir. ¿Y esa es la conquista de la Revolución Ciudadana? Por supuesto, esa es la gran conquista de la Revolución Ciudadana. Sí, podemos haber cometido muchísimos errores, pero si nos hubiésemos quedado estancados o simplemente administrando el Estado y la cosa pública, téngalo por seguro que este momento tendríamos a millones de ecuatorianos debatiéndose todavía en inequidades y en circunstancias lamentables y lacerantes. Hoy tenemos un Ecuador que está avanzando, que se ha reconstituido y que obviamente va fortaleciendo su Estado constitucional de derechos, va fortaleciendo su democracia. Siempre habrán taras, siempre habrá quien quiere volver al pasado porque ha perdido demasiado, entre comillas, a título individual. Mi padre decía una gran frase que debe formar parte de lo que es nuestra revolución ciudadana. La mejor ambición individual es la ambición colectiva, porque si nosotros pensamos en colectivo, en realidad ahí es donde consagramos la verdadera razón de ser de una sociedad que vive en democracia. Y precisamente sobre ese punto, el colectivo y lo individual, es lo que se está viendo como una amenaza en los procesos políticos de Latinoamérica. ¿Es así o solamente es un reflejo? Sin lugar a dudas, los procesos progresistas de Latinoamérica tienen una arremetida feroz por las estructuras de poder tradicionales y por los grupos fácticos también, porque a ellos no les interesa ceder un milímetro en cuanto a sus ganancias monetarias. A ellos lo que les interesa es efectivamente seguir lucrando la sociedad. Una visión absolutamente egoísta y al mismo tiempo destructiva. Yo creo que aquí lo fundamental es cómo a partir de esta transformación que se ha dado, con más errores en algunos casos, con menos errores en otros casos, pero que tiene muchísimo valor por la naturaleza misma en la que ha podido ser reivindicada el ser humano, yo creo que hay que seguirla fortaleciendo. No tendría sentido que después de haber luchado tanto tiempo, después, por ejemplo, en el Ecuador de haber estado 10 años luchando por la transformación de nuestro país, pues simplemente botemos la toalla al piso y digamos, vengan nomás, vuélvanse a hacer cargo los grupos de poder y vuelvan a dividirse al país como una hacienda y a lucrar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso hay que hacer exactamente la misma analogía para Latinoamérica. Hay que seguir luchando. Nosotros decimos nos jugamos el todo por el todo. Hay que seguirse jugando el todo por los derechos de nuestros compatriotas y por en realidad erradicar definitivamente la pobreza, que es el gran mal que nos aqueja como sociedad. Y eso solo se puede hacer con una verdadera justicia redistributiva donde la riqueza efectivamente sea compartida entre todos los latinoamericanos. Solo una última pregunta antes de concluir, presidente. Y es precisamente por aquellos retos que se tienen que enfrentar en los gobiernos progresistas. Lo vive Venezuela, lo vivió el mismo expresidente Rafael Correa cuando trataron de destituirlo. También lo enfrenta el gobierno salvadoreño, el bloqueo que vive el gobierno cubano, lo que sucedió en Brasil. Todo este proceso que se ha estado viviendo en estos países con gobiernos progresistas, de alguna manera están buscando llegar a eliminarlos, quitarlos, que ya no sigan quienes han sido el pueblo que los ha colocado, para que los guíe desde el Ejecutivo, desde el gobierno central. ¿Cómo ve este tipo de procesos que algunos incluso creen que son golpes de estados que están realmente generando, no como antes lo hacían, que era a través de golpes de estados militares, sino que buscan otro tipo de
formas para poder llegar a destituir a los mandatarios? Bueno, la arremetida es brutal. En Ecuador en este momento vivimos una lógica en la cual nuevamente los medios de comunicación tradicional han vuelto a poner la agenda política y la agenda ciudadana, ¿no? Pero lo fundamental es cómo desde la política real logramos que efectivamente esos ciudadanos se sientan representados y nosotros podamos atender sus necesidades específicas. En el Ecuador se quiere desinstitucionalizar este momento al país. La derecha nuevamente, que perdió además las elecciones, quiere, por ejemplo, eliminar toda la estructura para nombrar autoridades de control que salió de la Asamblea. Mire, yo soy el presidente de la Asamblea y le puedo garantizar que la mayor tranquilidad que tengo es saber que no tenemos que nombrar jueces de Corte Suprema o Corte Nacional, contralores, superintendentes, fiscal, etcétera, etcétera, jueces del Tribunal de la Corte Constitucional. Que eso lo hagan efectivamente las instancias que se crearon, que hay como perfeccionarlas, por supuesto, pero para esto se requiere también entereza, para esto también se requiere convicción. Y yo creo que nosotros estamos en esa línea. Tenemos un bloque en la Asamblea que está unido, tenemos un presidente que aspiramos y sabemos que va a cumplir con un mandato también que se dio en las urnas el pasado 2 de abril, y eso es lo fundamental. Cómo el ejemplo de haber logrado derrotar a una derecha que venía con un proyecto de desinstitucionalización del país en el Ecuador puede ser también el incentivo para el resto de Latinoamérica. Hay que mantenerse unidos, hay que evitar efectivamente que las estructuras de los poderes tradicionales pues simplemente y poderes fácticos sobre todo penetren, ¿no es cierto?, en las estructuras progresistas, y a partir de ahí fortalecerlas y mantener la relación con los ciudadanos, no perder de perspectiva lo que requieren los ciudadanos, porque solamente así podemos lograr una verdadera participación de ellos y un verdadero apoyo a la transformación que requiere nuestra Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en Gente Ve Opiniones. Muchas gracias. Y reitero, bienvenido a El Salvador. Él es el doctor José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Vamos a un corte, regresamos con más.